Praegundi Salvus, ven, quiero hablar un poco contigo. Dígame, padre. Querido hijo, ya sabes que me queda poco tiempo para irme a la casa del padre. Pero antes quisiera explicarte algunas cosas. Sí, padre. Siempre he aconsejado abrir el corazón, confiar en un amigo, que quiera lo mismo, que ame lo mismo. Tanto las alegrías como las tristezas y el saber. El 25 de abril de 1722, San Isidoro de Sevilla fue proclamado doctor de la Iglesia. Es el último de los padres de la Iglesia de Occidente y el hombre más sabio de su tiempo. Forjador de almas y sembrador de paz, sus escritos nos han dejado una herencia espiritual y cultural, una figura grande en la historia de España y en la Europa medieval. Tú eres, oh España sagrada, y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. San Isidoro de Sevilla es el gran sabio y el gran maestro, es alguien que realmente amó su tierra, amó su pueblo. Da un elogio, ¿no? en esa fusión entre el pueblo godo y el pueblo hispano, ¿no? Hispano-romano, unido por la fe en Cristo. Él, al fin y al cabo, es también un amante de toda la creación porque ama al Creador. Para San Isidoro de Sevilla, las cosas deben ser lo que su nombre indica. ¿Qué eres? Si nos preguntamos realmente qué es lo que somos, nos sabremos entonces cómo tenemos que actuar. No es un actuar de cara a una función o algo que representamos, sino un actuar que va directamente a lo que somos, a lo que nos construye, a lo que nos hace bien. Ese mensaje sería el mensaje de San Isidoro de Sevilla. Es el mensaje de la verdad acoplada a cada una de sus circunstancias. Dios es la verdad misma, Dios ha enviado a su Hijo, que es el verbo, la palabra de la verdad, que ha venido para transmitirse, nos llega a nosotros a través de la iluminación del Espíritu Santo y nos conforma una realidad herida por el pecado original, pero que debemos transformar con la gracia, construyendo una vida común, construyendo iglesias y llevando la verdad del Evangelio a las realidades que están dominadas todavía por la oscuridad de la ignorancia del pecado. La verdad es que cuando uno se pregunta quién es San Isidoro, tiene que desplazarse a un siglo muy concreto, y ese siglo es finales del siglo VI. San Isidoro no es un personaje cualquiera en la sociedad de su tiempo. Para empezar, sabemos de él que es hijo de un tal Severiano y de una mujer que algunas fuentes denominan Túrtura y otras le llaman Teodora. ¿Quién era uno y quién era la otra?
Los más fervorosos hagiógrafos de nuestro santo consideran a Severiano como el duque, el gobernador de la provincia cartaginense. Sin embargo, esta versión contradice la propia que da San Leandro, hermano de nuestro santo, que afirma que su padre Severiano simplemente era un ciudadano romano más, destacado, es cierto, es decir, noble, pero un noble hispano-romano. Quien descubre con ánimo sereno los ultrajes que le han causado, pone de manifiesto el dolor de su corazón y echa fácilmente el veneno que arde en su espíritu. Pues las heridas del alma, puestas al descubierto, pronto se disipan, pero ocultas, exasperan demasiado. Como dice un poeta pagano, tanto más se aviva el fuego cuanto más cubierto se halla, pues el oculto abatimiento resulta vehemente e intenso, porque alimenta bajo el pecho la callada herida. Por tanto, Fregundi Salvus. Sí, padre, le escucho con atención. No olvides lo que te digo. Revela los ocultos vicios del corazón. Descubre al punto los malos pensamientos, porque, puestos a la luz, presto cura el pecado, mientras se aumenta el crimen al callarlo y crece la culpa con el silencio. Huir del vicio es mejor que corregirlo. No vaya a suceder que si en él incurres, no puedas ya volver atrás. Cartagena, 552. Me dirigí con frecuencia a nuestra madre para saber si quería volver a su patria. Pero ella, sabiendo bien que había salido de la misma para su salvación y por la voluntad divina, me declaró: Mi desplazamiento a tierra extranjera me ha hecho reconocer a mi Dios. Moriré como persona desplazada. ¿Qué sabemos de esos primeros momentos de la familia de San Isidoro? Para empezar, conocemos que tuvieron que abandonar la cartaginense por la llegada de los extraños, es decir, de los enemigos. La familia, compuesta por este noble Severiano, su esposa Teodora y sus 3 mayores hijos, es decir, San Isidoro todavía no había nacido, abandonan el entorno de Cartagena, que era el solar familiar, y se desplazan hacia el entorno de Sevilla. Último de 4 hermanos, las fuentes determinan que nuestro santo nació en Sevilla en torno al año 556. La familia de San Isidoro eran 4 hermanos. Una familia profundamente religiosa. Es que no solamente es Leandro, que es San Leandro, es que también su hermana Florentina es Santa Florentina. Y si fue su hermano Fulgencio, como también parece, pues es San Fulgencio. Es indudable que se trataba de un hogar en el que desde muy niño, desde el mismo nacimiento, pues estaban en un entorno profundamente cristiano. Leandro fue quien se preocupó de los hermanos una vez que murieron su padre y su madre, especialmente de Isidoro, al que sacaba 20 años. Te suplico, queridísima hermana, que no olvides a nuestro hermano pequeño Isidoro. Lo tengo en verdad por hijo y no antepongo ningún interés terrenal al cariño que siento por él, y pongo todos mis desvelos en quererle estrechamente. Me habláis de abrir el alma, mas ¿a quién podemos abrírsela de esta manera? Al anciano, a los mayores en ciencia y vida, a quienes debes prestar tu veneración según el mérito de su santidad. ¿Y alguien más? Al amigo verdadero, pues la amistad torna más dulce la prosperidad y modera la adversidad, haciéndola más llevadera por la mutua comunicación, porque cuando se aporta consuelo al amigo en la tribulación, ni el ánimo se doblega, ni sufre menoscabo. Entonces, en verdad se quiere al amigo cuando se le ama no por sí mismo, sino por Dios. Evidentemente Leandro es su gran director. Con toda seguridad, la formación de Isidoro pues se debe a su hermano, que por otra parte era un hombre muy culto, y además, pues aparte de eso, pues no nos puede caber la menor duda que fue quien prácticamente lo adoptó desde esa niñez, y hay textos pues muy significativos en los que muestra su preocupación, la preocupación de Leandro, tanto por Isidoro como persona, como el niño que era,
también para formarlo, ¿no? Esa infancia le forja un carácter de erudito. Es una persona muy culta, es una persona muy creyente y es una persona que ha vivido pues, la doctrina y la fe desde su mismo nacimiento. Su afán por el estudio es cosa exclusiva suya. Isidoro no siempre tuvo facilidad con los estudios. Se dice que un día se encontraba desanimado junto a un pozo. Allí observó algo aparentemente imposible, cómo la suave cuerda del brocal había realizado una hendidura en la piedra. Comprendió cómo la constancia y la voluntad son claves para alcanzar metas que en un tiempo parecían inalcanzables. Con esta nueva perspectiva comenzó a formarse con voluntad continua e inquebrantable. Padre, ¿cómo puedo encontrar a Dios? ¿Cuál es el camino? Comprendo que con angustia me hagas esta pregunta, pues porque para uno lo primero es saber lo que se pretende y lo segundo conseguir lo que se desea. Ciertamente es un conocimiento imperfecto conocer el término del viaje y desconocer el camino por el que se debe andar. ¿De qué le sirve a uno contemplar una región feraz en tiempo de escasez y desconocer el camino que lleva a ella? Pero desde el llano siempre se ve el monte. Por lo tanto, con humildad, abre las Sagradas Escrituras, pues la altura de las Sagradas Escrituras es cual los montes de pastar. Cuando el justo la escala, se goza de haber encontrado el pasto de un alimento que nunca se acaba. No existe ninguna noticia escrita, ningún testimonio de que San Isidoro fuera monje en algún monasterio del entorno de Sevilla o en otra zona, aunque es probable. En varios de los obispos en época visigótica se formaban primero como habían sido monjes y se formaban como monjes y después pasaban al episcopado cuando eran elegidos para ello. Se educó en la escuela episcopal que ya existía en Sevilla, porque desde el Concilio II de Toledo se había mandado que todas las diócesis tuviesen una escuela. Y allí fue clérigo y presbítero, y a la muerte de su hermano, el pueblo, que ya le conocía, pidió que fuese consagrado obispo de Sevilla sobre el año 601-602 y obispo de Sevilla siguió hasta su muerte en el 636. San Isidoro escribió una regla para monjes entre los años 615-619, siendo ya obispo metropolitano de Sevilla, habiendo sucedido a su hermano San Leandro. Esta regla, escrita para el monasterio honorianense, que no ha sido identificado con exactitud, debía de estar en el entorno de Sevilla, se extendió a otros monasterios de toda España hasta que la regla de San Benito fue penetrando con mayor fuerza. Es una regla, la de San Isidoro, que se caracteriza por varios elementos que la acercan bastante a la regla de monjes de San Benito. Por ejemplo, la discreción, la humanidad, el cristocentrismo, el tener a Cristo como modelo para todo en la vida del monje, la atención a los detalles, la delicadeza en tantos temas que se refieren a la atención hacia los rasgos personales de cada monje, etc. En los escritos de San Isidoro se deja traslucir un conflicto interior, o bien dedicarse a la meditación de la palabra de Dios, o bien dedicarse a la salvación de sus hermanos, de la cual se siente responsable como obispo. Fue esta inclinación de Isidoro hacia la soledad de donde brota la sabiduría de sus escritos. San Isidoro es un hombre de oración, es un contemplativo que entra en acción.
Es un hombre que a través de algunas obras como el libro de las sentencias o el libro de los sinónimos refleja una profunda vida espiritual y unos conocimientos teológicos también muy profundos. Esa vida espiritual que se refleja de un modo muy singular en los libros de los sinónimos nos hablan de un hombre que busca siempre todo su fundamento para toda su acción pastoral y para toda su labor doctrinal en la oración, en el conocimiento contemplativo de Dios. Refleja un hombre que busca ante todo la gloria de Dios, que busca el conocimiento de Dios a través de la oración, el enamoramiento de Dios, la identificación con Cristo y el consuelo también en los malos momentos o cuando la carga de la labor pastoral lo busca en esa vida de oración. Después de su nombramiento como obispo de Sevilla, comienza para Isidoro una intensa etapa de actividad apostólica. Destaca por su fidelidad a la doctrina católica y lucha por mantenerla. Lo hizo a través de los concilios, sus escritos y la liturgia de su tiempo, además de su constante preocupación por la formación intelectual y espiritual del clero. Para San Isidoro de Sevilla, la sabiduría es algo fundamental. La sabiduría no es meramente una adquisición de conceptos, es algo que va mucho más allá del conocimiento, va a la misma vida. Lo contrario de esta sabiduría es la ignorancia. Para San Isidoro de Sevilla, la ignorancia engendra el pecado, engendra los vicios, engendra la mala vida. Él intenta paliar y erradicar este mal en sus sacerdotes, en sus discípulos, incitándoles al conocimiento, un conocimiento que no excluye nada. Para San Isidoro de Sevilla todo es interesante, todo nos lleva a la admiración, porque la cotidianidad hace que nos acostumbremos a ver las maravillas de Dios. En cambio, el conocimiento y la sabiduría nos lleva a la admiración y, por lo tanto, a la acción de gracias y al reconocimiento del Creador. Pero para leer las Escrituras hay que saber muchas cosas. ¿Qué podemos hacer los más simples, los que provenimos de pueblos de escasa cultura y no tenemos la misma formación que los hispano-romanos? No te confundas, hijo. ¿Has oído alguna vez lo que le pasó al pueblo santo guiado por Moisés? Sí, he leído toda la historia en el rezo de Maitines, cuando se leen las Escrituras en la iglesia. Pues entonces recuerda lo que pasó con el maná, que se adaptaba en sabor y cantidad al gusto de cada uno. Pues lo mismo ocurre con las Sagradas Escrituras. Resulta diferente según la inteligencia de cada lector, como el maná. El lenguaje del Señor concuerda con la capacidad intelectiva de cada individuo, y aun siendo diferente conforme al entendimiento de cada cual, con todo, permanece único en sí mismo. Por tanto, hijo, dedícate a la lectura, ocúpate en la ley de Dios, en la meditación cotidiana de las Escrituras. A lo largo de los siglos han surgido muchas épocas de herejías. A San Isidoro también le tocó luchar con una muy dominante en la iglesia de su tiempo, el arrianismo. El arrianismo surgió de la figura de Arrio, que da nombre a esta herejía dentro del cristianismo. La afirmación fundamental que supone dentro de su doctrina es la negación de la divinidad de Jesucristo. Esto conlleva también la negación, en consecuencia, del misterio de la Santísima Trinidad,
la negación de la divinidad del Espíritu Santo y, por supuesto, también, claro, la negación de la maternidad divina de María, de que María, la Virgen María, sea realmente Madre de Dios como Madre de Jesucristo que es. Y el gran develador del arrianismo, quien lo combatió, incluso quedándose en ocasiones casi solo y amparándose sobre todo en los monjes de Egipto que le acogieron, fue San Atanasio, doctor de la Iglesia, fue el gran defensor de la ortodoxia católica, de la verdadera fe frente al arrianismo. Bueno, en el año 507 tiene lugar la batalla de Bogladum o Beauvillé. En ella se enfrentan los francos de Clodoveo, que son católicos, frente a los visigodos de Alarico II, que son arrianos. Son derrotados los visigodos. Los visigodos pierden gran parte de la Galia y se ven obligados a descender a la península ibérica. Con el tiempo instaurarán allí un reino que pondrán como capital Toledo. Este reino perdurará durante 200 años y tendrá un reto, que es la unidad. Esta unidad tiene distintos obstáculos que impiden que se realice. La primera es la resistencia cultural. Estamos ante un grupo minoritario de visigodos que permanece impermeable a la gran mayoría hispano-romana. Hay además otra diferencia, otra división más profunda, que es la división de la fe, porque este grupo mayoritario de hispanos-romanos son católicos, mientras que los visigodos son arrianos. Evidentemente, para la unión de ambos pueblos era necesaria la unión en la misma fe. Esto Leovigildo, el rey Leovigildo, tomó conciencia de ello. Promovió una reformulación del arrianismo. Uno de sus hijos, el primogénito, Hermenegildo, se rebeló contra su padre y fruto de esa rebelión, que tiene lugar curiosamente en Sevilla y es amparada también curiosamente por San Leandro, el hermano mayor de San Isidoro, en ese momento de esa rebelión, pues digamos que se cataliza el descontento de todos los católicos frente a la versión imperante arriana que quiere el monarca favorecer e imponer por la fuerza incluso de las armas. ¿Qué añade o qué puede decir, aporta Isidoro de Sevilla a este proceso de unificación? San Isidoro de Sevilla le da un alma. San Isidoro de Sevilla, más allá de los proyectos políticos, lo que hace es darle un alma a esta unidad, una unidad que se fundamenta en la unidad de la fe en Cristo Jesús, en un mismo bautismo y en la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia católica. Española, con San Isidoro, que es un gran teólogo, depende mucho de la tradición occidental. Depende sobre todo de dos grandes personalidades. Por un lado es Agustín de Hipona, San Agustín, y en segundo lugar Gregorio Magno. La Iglesia en tiempos de San Isidoro pues es una iglesia que se ha convertido justamente en esos años pues en el pilar del orden político y social de la monarquía goda, que a su vez pues es entre los distintos reinos surgidos de las invasiones germanas y en el territorio del viejo imperio romano, pues es la monarquía más evolucionada y posiblemente pues la sociedad pues todavía más asentada en la herencia romana, ¿no? San Isidoro comprendía que la Iglesia estaba formada por tres grupos. Primero el de los clérigos, el de los monjes y el de los laicos. Los clérigos
que eran los obispos, los sacerdotes y los demás personas que tenían órdenes menores, las distintas órdenes menores, tenían una función clara, que es santificar el pueblo. Santificar el pueblo a través de la celebración de los sacramentos, la explicación de la palabra de Dios, la enseñanza de los concilios y de los padres de la Iglesia y sobre todo el testimonio de vida. La Iglesia en tiempos de Isidoro dejaba de ser una Iglesia ejemplar, por ello puso todo su empeño y toda su energía en dotar una buena biblioteca a estas escuelas, darles un maestro adecuado que sea sabio y santo, porque para él lo más importante para la enseñanza es el testimonio de la vida. Le ruego me diga, padre, si es tan importante leer las Escrituras. Sí, por supuesto que sí. La lectura de las Sagradas Escrituras quita el error de la vida, enseña lo que debes evitar y muestra hacia dónde has de tender. A muchos aprovecha cuando leen, sobre todo si haces lo que lees. Luego has de unir la oración a la lectura. La oración nos purifica, la lectura nos instruye. Cuando oramos somos nosotros los que hablamos con Dios. Cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Has de orar para entender, porque la doctrina, sin la ayuda de la gracia, aunque penetre los oídos, nunca baja hasta el corazón. Resuena así por fuera, pero interiormente nada aprovecha. Entonces, la palabra de Dios que se comunica al oído llega al íntimo del corazón, cuando la gracia de Dios mueve interiormente al alma para que entienda. San Isidoro tuvo un papel muy importante en la unificación del reino godo y en la unificación de la liturgia de la España visigoda. Esto se ve reflejado en su labor pastoral a través de los concilios que él presidió. San Isidoro presidió el segundo concilio de Sevilla y a nivel nacional el cuarto concilio de Toledo del año 633, uno de los más importantes de toda la España visigótica, de los 18 que hubo generales del reino de Toledo en Toledo. La idea que une ambos concilios presididos por él, así como el decreto de Gundemaro, es la reorganización y la revitalización de la Iglesia en España, en el reino de los godos. El tercer concilio de Toledo del año 589, presidido por San Leandro de Sevilla, el hermano mayor de San Isidoro, se caracteriza fundamentalmente por haber sido el concilio de la unidad en la fe de los hispanoromanos, la mayoría de la población que había en la España del reino de los godos, que eran católicos, y el abrazo a la fe católica que dieron a partir de este concilio los godos, los visigodos, que eran mayoritariamente arrianos. El cuarto concilio de Toledo se caracteriza por un afianzamiento de la fe católica, ya iniciado en el tercer concilio de Toledo. Se afianza también en uno y en otro todo lo que va a ser, se va a ir elaborando la liturgia hispana, o visigoda o mozárabe, que venía de siglos anteriores, pero sobre todo es en esta época cuando se termina de configurar. Son los padres conciliares de la España de los godos los que llevan a cabo todo esto. El rito hispano-mozárabe es la forma propia que tienen los cristianos de España de celebrar el misterio pascual de Cristo a través de los sacramentos y de la liturgia de las horas. En la historia del rito hispano-mozárabe, San Isidoro tiene un papel fundamental, y es que él llega a ser arzobispo de Sevilla en el año más o menos 600, justo cuando hace poquito ha sido España unificada en la fe, tercer concilio de Toledo, presidido
por su hermano Leandro, San Leandro. En ese concilio, Recaredo unifica a España en la fe católica, adjura de la fe arriana y se une él y todo su pueblo a la fe católica. Y ahora llega el Concilio IV de Toledo, que está presidido por Isidoro, y llega esa gran unificación de la liturgia. Es el momento providencial de la historia, porque son muchísimos los textos que se han ido añadiendo a la liturgia, creando en la liturgia, sobre todo en Toledo, en Sevilla. Son grandes lugares de creación de textos eucológicos, así es como se llaman los textos de las oraciones de la misa. La práctica de la liturgia está extendida ya por todo el reino, y en ese concilio es cuando de él emanan las leyes que constituyen, por así decir, ya ese rito que va a ser el que vamos a llamar rito hispano. Junto a la gran aportación del Concilio IV de Toledo que él preside está su obra de Ecclesiasticis Officis, escrita por petición de su hermano San Fulgencio, obispo de Écija, y le pide esta obra, y en ella ¿qué va a escribir Isidoro? Isidoro va a poner por escrito ahí todo el sentido de la liturgia, todo el sentido de los sacramentos, de la forma de celebrar la liturgia en España. Tú, Señor, en la humanidad que asumiste, no creaste nada superfluo. En mi preparación para el sacerdocio en el seminario, yo descubrí y viví de un modo especial la importancia de la celebración de la misa, ¿no?, en la vida del sacerdote. Pero en esta centralidad de la Eucaristía, para mí fue importantísimo en mitad de los estudios teológicos encontrarme con el rito hispano-mozárabe. La centralidad de la Eucaristía, el misterio sagrado celebrado en la Eucaristía y cómo entras de un modo especial en ese misterio. El año litúrgico con sus fiestas marianas, especialmente no tan hermosas, ¿no?, la centralidad también de María en la liturgia mozárabe. La Virgen María, la virginidad de María, su maternidad y la virginidad de la Virgen María, cómo está tan presente en la liturgia mozárabe, y después como el bautismo, ¿no?, vivido en la vida de cada día, ¿no?, en el año litúrgico, ¿no?, cómo ayuda a vivir pues esa llamada a la santidad del bautismo en el año litúrgico. Esto ya es como las notas de la espiritualidad mozárabe que a mí me ayudan muchísimo, ¿no? Pero, Padre, ¿realmente es tan importante la oración en mi vida y en la vida del cristiano? Sí, debes orar sin cesar y continuamente ruega a Dios de día y de noche. Sea tu oración constante. La oración frecuente desvía los dardos del diablo y vence sus armas la oración constante. La frecuencia de las plegarias arroja a los espíritus inmundos y la constancia en la oración triunfa de ellos. Con ella son todos los demonios vencidos y es la que prevalece contra todo mal. Entremos. Sin lugar a duda, los escritos que San Isidoro ha dejado en herencia son una fuente de sabiduría. Estos llevaron a que fuera declarado por el Papa Inocencio XIII doctor de la Iglesia. A la actividad y la influencia de Isidoro en sus años, pues fue muy grande. Y lo sabemos por las 19 obras que escribió. Él tuvo dos amigos, el rey Sisebuto y el obispo de Zaragoza, Braulio. Son los dos personajes que nos dan alguna noticia de la actividad también como escritor. Bueno, pues a través de las cartas de Braulio y de Isidoro sabemos que Isidoro había terminado el libro de los sinónimos. ¿Y qué dice esta obra? Pues esta obra es que está escrita en forma sinonímica,
con unas frases de modo similar, y de ahí vienen los sinónimos. Pero el contenido es el único en que vemos un poco el alma de Isidoro, su lucha, la lucha del alma por mejorar, por santificarse, por encontrarse con Dios. Braulio le apremia: sé que estás escribiendo una obra magna, y ya algunas partes de esa obra magna se conocen por el pueblo y no me la has mandado. Mándamela, por favor, que quiero conocer tu obra. Y la amistad entre estos dos personajes era tanta que Isidoro, cuando contesta a Braulio, le dice: tengo tantas ganas de verte. Parece que se conocieron, quizás aquí en Sevilla o en Toledo, que como no te veo desde hace tiempo, cuando recibo una carta tuya, después de leerlo, la beso. Isidoro trata todos los temas, entonces es difícil encontrar un tema de la época que él no tratase. Isidoro era un sabio de saberes, pues, podríamos decir, poliédricos, que lo abarcaba prácticamente todo. Una de las obras fundamentales de San Isidoro de Sevilla es el libro de las etimologías. En este libro él nos presenta primero todas las artes, las 7 artes, el trivium y el quadrivium, y después, empezando por Dios, por los ángeles, la Iglesia, todo el saber de la Sagrada Escritura, todo el saber profano y todas las realidades existentes, visibles e invisibles, él las recopila, las organiza de manera sistemática. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es presentar en una especie de enciclopedia que perdurará en toda la Edad Media y será una referencia, todo el saber cristiano y todo el saber profano. María es la que ilumina, oh estrella del mar, pues engendró la luz del mundo. Fue la que engendró al Señor. Ella es madre de nuestra cabeza, Cristo, que es hijo de la Virgen y de las vírgenes esposo. Posiblemente para San Isidoro, la obra principal suya, porque es una obra de madurez, son las diferencias, que es más teológica. Isidoro fue muy amigo de los reyes, pero especialmente de Sisebuto, que me parece gobernó desde el año 612 al 621, si no me equivoco. Y fueron muy amigos. Isidoro viajaba a Toledo, a casa del príncipe, dice en las cartas que le escribe a Braulio: recibí tu carta cuando iba a Toledo a visitar al príncipe. Y entonces hicieron una amistad, y parece que Sisebuto, el rey, fue el que le dijo a Isidoro que no escribiese solo de la Sagrada Escritura y de teología. Él fue un historiador muy importante, es un gran historiador de su época, de la España que le tocó vivir y de los siglos precedentes. Escribe la historia de los godos, de los vándalos y de los suevos en un solo volumen, que es, pues, es imprescindible para conocer la historia de aquellos siglos en la península ibérica. El factor común que une todas las obras de San Isidoro de Sevilla es, desde luego, la visión sobrenatural cristiana de la vida, del mundo, de todo lo que aborda y estudia en ellas. También la erudición. Es un hombre erudito de una profunda cultura, y luego también dentro de ese providencialismo y de esa visión cristiana, no obstante, como historiador, trata también de tomar una actitud de objetividad lo mayor posible al exponer los asuntos históricos. Mucho más allá del contexto histórico, de la función política que pudo ejercer
en su tiempo San Isidoro de Sevilla y mucho más allá de su papel en la Iglesia de su tiempo, San Isidoro de Sevilla tiene un mensaje para la actualidad, un mensaje que sirve para cualquier bautizado de todos los tiempos. Un discípulo suyo, Braulio de Zaragoza, escribía de sus libros, ¿no?, que ellos nos marcan el camino a la casa paterna, en medio de esta ciudad tenebrosa, de este mundo, porque ellos nos dicen quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos. Padre, enséñeme, ¿cómo he de orar? Orar es propio del corazón, no de los labios. Dios no atiende las palabras del que suplica, sino que mira el corazón del que ora. Pero si el corazón ora en secreto y la voz calla, aunque la plegaria se oculte a los hombres, no puede ocultarse a Dios, que está presente en la conciencia. Ten en cuenta esto y no lo olvides. En el servicio de Dios, las obras se apoyen en la oración y la oración en las obras. Dándose cuenta que la muerte se acercaba, repartió en limosna gran parte de sus bienes, tanto que los pobres se acercaban de todas partes. Es gracias a los escritos de un tal Redento que podemos conocer algo de cómo se preparó para su encuentro con Dios. Él decidió realizar la liturgia penitencial, que dentro pues, de las costumbres sacramentales de aquella época se realizaba pues, en lo que parece era la catedral de Sevilla en ese momento, que era la actual parroquia de San Vicente, en Sevilla. Y en esa parroquia pues, hay un pequeño rincón que está vinculado a esa memoria isidoriana ante el cual estamos, ¿no? Él realizó pues, de una manera muy emotiva, tal como la cuenta Redento, pues, esa ceremonia que no solamente es de penitencia, también se convierte, en su caso, es una ceremonia de despedida de sus fieles y de su clero, y después marcha a su casa y sabemos que a los 4 días falleció en el año 636, en el mes de abril del año 636. Nos falta aún por dilucidar una cuestión. Se sabe que San Isidoro murió en Sevilla. ¿Cómo es posible entonces que sus reliquias se encuentren en la ciudad de León, en la colegiata llamada de San Isidoro? En el siglo XI, nuestros reyes de León, Fernando I y Sancha, deciden ampliar y enriquecer la iglesia que ya existía en este lugar. El monasterio estaba advocado a San Pelayo y la iglesia a San Juan Bautista. En ese momento, para poder hacer la ampliación de la iglesia y poder consagrar la nueva iglesia, necesitarían las reliquias de un santo. Lo que hace Fernando I es enviar una comitiva a Sevilla para poder traer las reliquias de las santas Justa y Rufina. La comitiva llegaría a Sevilla bajo la orden de nuestro obispo Albito, pero no encontrarían las reliquias. Lo que hacen entonces es traer las reliquias de San Isidoro. Las reliquias llegarían aquí el día 21 de diciembre del año 1063, momento en el que se consagra la iglesia y tenemos la lauda de consagración y 2 documentos que se conservan en la biblioteca. Tras la consagración de la iglesia en el año 1063, una serie de avatares históricos nos llevan hasta nuestros días. En primer lugar, la construcción también por Fernando I y Sancha de este Panteón Real, cuyas pinturas, que nos hacen tener la denominación de Capilla Sixtina del arte románico, son mandadas a realizar probablemente por su hija Doña Urraca. Doña Urraca, a la que también debemos el cáliz de Doña Urraca, que últimas investigaciones relacionan directamente con los cuencos que los primeros cristianos depositarían en el Santo Sepulcro de Jerusalén, como los utilizados por Jesucristo en la Última Cena. Estamos en la sala del Pendón de Baeza, aquí en San Isidoro. Nuestro rey Alfonso VII
tenía muchas batallas previstas contra los distintos reinos del sur de Al-Ándalus, pero en la conquista hacia Almería tuvo un cruce con una ciudad, antiguo le llamaban el nido de gavilanes, que era Baeza, dominada por los musulmanes. Entonces el rey había ido con una serie de ejército, pero no demasiados caballeros. Se había retirado a su tienda y en un sueño se le apareció un varón vestido de pontifical, con una barba blanca, que le dijo: «Soy San Isidoro, y si sigues mis consejos, mañana conquistarás la ciudad de Baeza». Al día siguiente, las tropas del rey vencieron a los musulmanes y se aparecieron en el cielo para ayudarles San Isidoro a caballo con una cruz y saliendo de una nube una mano con una espada, que era la espada de Santiago. Desde ese momento, el rey con sus caballeros fundaron la Orden del Milagroso Pendón de San Isidoro y las damas bordaron la insignia en el mismo sitio de Baeza, en la que se ve al santo vestido de pontifical a caballo con una cruz en la mano y en un extremo la mano de Santiago con una espada saliendo de una nube. Y hoy en día ha habido un resurgimiento del Milagroso Pendón y somos casi 200 personas las que formamos parte del Pendón de San Isidoro. La actualidad del magisterio, de la figura, de lo que ha supuesto el don que Dios nos ha hecho a la Iglesia en España y a la Iglesia en todo el mundo con San Isidoro, creo que hay una anécdota que lo pone de manifiesto muy especialmente, y es que el gran hito de la Iglesia en este final de milenio y comienzo del nuevo, que ha sido el Concilio Vaticano II, en ese concilio, los padres de ese concilio comenzaron cada una de las congregaciones generales haciendo una oración compuesta por San Isidoro para el Cuarto Concilio de Toledo. Isidoro de Sevilla es la mayor personalidad de la Alta Edad Media española, eso sin ningún tipo de duda, y además con una influencia en el resto de Europa enorme, hasta el punto de que probablemente fue el intelectual más prestigioso, más leído, más seguido, quizás hasta el siglo XII. La influencia de San Isidoro pues es muy grande, yo diría que grandísima. Para mí, Isidoro culturalmente es el personaje más culto de la historia de aquellos años, pero creo que lo podríamos considerar como eclesiástico el más culto de hispano. San Isidoro nos ha dejado una gran herencia cultural y espiritual, y también de cara a la construcción de lo que es España. La España del siglo XXI y la Europa del siglo XXI tiene que buscar conocer ese pasado, aceptarlo, comprender que es la base de nuestro presente y que en ese presente las raíces cristianas de Europa son fundamentales, igual que las grecorromanas, y esa es nuestra herencia, y a partir de ahí construir un futuro de unidad. El ejemplo de San Isidoro sin duda está hoy más vivo que incluso en el siglo VII. ¿Qué encuentras en sus obras? ¿Qué encuentras en todo su magisterio? Que él tiene un deseo muy grande de que el pueblo sea evangelizado a través de la celebración del misterio de Cristo. O sea, él es consciente de que la liturgia es fuente de evangelización. Él es consciente de que dentro de la liturgia lo más importante es la celebración de la Eucaristía y que no hay obra misionera más grande que una buena celebración de la Eucaristía. San Isidoro fue y sigue siendo hoy un faro encendido. La lección más importante que nos enseña es cómo compaginar una intensa vida de oración con una intensa vida apostólica. Ambas tienen que estar presentes en todo cristiano. No puedo amar si no tengo una relación profunda con aquel que es el amor mismo. Y sintiéndome amado por él, no puedo sino dar a conocer este amor a los demás. San Isidoro de Sevilla no es solo un enseñante, alguien que nos muestra conceptos nuevos, ni siquiera podemos decir que es un educador,
o un director que nos lleva o nos enseña unas disciplinas para llegar a objetivos determinados. Él es un formador, Él nos lleva a la esencia del alma, al santuario de la persona, y allí busca y nos transmite una manera de comunicarnos con Dios, una manera de comunicarnos con Dios que se realiza a través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra, en la cual el hombre, el fiel, el bautizado, leyendo, escucha a Dios y orando, habla con Dios. Y ahí se genera una amistad, un encuentro personal con Dios en el cual el alma se transforma. Y transformando a las personas se puede transformar la realidad que conforman esas personas. Se pueden cambiar las sociedades, se pueden cambiar las comunidades, se pueden cambiar la iglesia, se puede transformar. Y el hombre, en ese contacto íntimo con Dios, ser luz del mundo y sal de la tierra. Busca lo bueno y a los que buscan lo bueno. Nada hay mejor que la sabiduría, ni más dulce que la prudencia, ni más suave que la ciencia. Consiste el sumo bien en saber de qué debes guardarte, y la suma miseria en no conocer a dónde te diriges. Ama, pues, la sabiduría y se te mostrará. Acércate a ella y se aproximará a ti. Frecuéntala y te instruirá. ¿Y la felicidad? Ten en cuenta que la vida feliz consiste en conocer la divinidad. Todo el que es sabio según Dios es feliz, pero el que es sabio según el mundo es necio según Dios. Aunque es verdad que es provechoso tener muchos conocimientos y llevar una vida recta, de nada aprovecha tener toda la sabiduría y desconocer a Dios. Y no podemos alcanzar la verdadera felicidad sino mediante la fe en Él.